La revista en inglés Mensajero Cristiano fue un documento que inició como un esfuerzo de reformados holandeses para comunicar noticias que fueran importantes para el pueblo de Dios. Estamos hablando de un documento de la época después de la Segunda Guerra Mundial. Un nombre anterior de este diario fue Contacto Calvinista y fue un documento tanto en inglés como en holandés, en donde se traducían al holandés noticias en el idioma inglés para la comunidad holandesa de inmigrantes originalmente radicados en Ontario. Las sociedades cristianas reformadas de inmigración en el este de Canadá apoyó este proyecto. ¿Por qué le digo todo esto? Porque les voy a compartir un artículo que publicó Christian Courier, esta revista, el 28 de enero del 2022. Lo escribió el profesor John Bolt, que es profesor emérito de Teología Sistemática Jenny Kenneth Baker del Seminario Teológico Calvino. La lectura de este artículo me parece muy oportuna. El artículo se titula ¿Por qué ya no soy un antisionista cristiano? El antisemitismo está rampante el día de hoy en redes sociales, especialmente cuando el pueblo de Israel atraviesa por alguna tragedia, por alguna guerra, por algún conflicto que atrapa el interés internacional. Ya perdí la cuenta la cantidad de reformados e influencers latinoamericanos que han estado publicando una y otra vez que el Estado de Israel no es el pueblo de Dios, que las promesas de tierra y reino para la nación de Israel ya no tienen valor ni sentido, que ahora todo se ha cumplido espiritualmente en la iglesia y una serie de cosas realmente preocupantes. Esto, por supuesto, aunado a una campaña de antijudaísmo muy fuerte, en donde se presenta al pueblo de Israel como un pueblo más de la tierra, pero especialmente pervertido, que ya no tiene ninguna relevancia en el plan profético de Dios. Le daré lectura a este artículo. ¿Por qué ya no soy un antisionista cristiano? Del 28 de enero del 2022, publicado originalmente en Christian Courier. Los dones y promesas de Dios también son para los judíos. Entonces, ¿por qué no la tierra prometida? Mi título tiene una doble negación porque soy reacio a llamarme sionista cristiano. La connotación abrumadoramente negativa del término sionista hoy, después de que la Asamblea General de la ONU en 1975 equiparara al sionismo con el racismo, pues cierra toda conversación futura, contrariamente a mis esperanzas para este artículo. Mi propia visión ha cambiado en la última década. En el seminario me enseñaron que la iglesia era el nuevo Israel y que las promesas del pacto de Dios ahora se cumplían total y espiritualmente en Cristo y su iglesia. Esta es una posición antisionista. Ahora cuestiono las afirmaciones antisionistas de que el establecimiento de Israel como Estado-nación en 1948 no tiene nada que ver con las promesas del pacto de Dios a Abraham y sus descendientes. La idea de que Israel ya no es teológicamente significativo, porque todas estas promesas se cumplen en Cristo y la iglesia de todas las naciones ha reemplazado a Israel como objeto de las promesas de Dios, se llama supersesionismo. Mi modesta afirmación aquí es que los cristianos reformados tienen buenas razones para cuestionar el supersesionismo. Deberíamos considerar si el establecimiento de Israel como Estado-nación en 1948 puede de hecho estar relacionado con las promesas del pacto de Dios a Abraham y sus descendientes. Y este es el porqué. El apóstol Pablo. Los supersesionistas corren el riesgo de llamar mentiroso al apóstol Pablo cuando dice esto sobre Israel. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Romanos 11, versos 28 al 29. Debemos tomar en serio la agonía y la lucha espiritual de Pablo sobre las promesas de Dios a sus compañeros judíos. Además, si bien los gentiles son incorporados por la fe en Cristo al linaje de los descendientes de Abraham, Gálatas 3, versos 7 al 9, el Nuevo Testamento nunca dice que la iglesia reemplaza al Israel étnico y se convierte en el nuevo Israel.
Más bien el punto de Pablo más adelante en Gálatas 6 versos 15 al 16, donde usa la expresión Israel de Dios, y especialmente en Romanos 9 al 11, es que los gentiles se vuelven partícipes de las promesas a Israel. Los cristianos gentiles no reemplazan a Israel, se unen al remanente del Israel creyente, son injertados como brotes de olivo silvestre en el olivo natural de Israel. Y a propósito del antisionismo cristiano, Pablo nos advierte a los gentiles contra el peligro de rechazar arrogantemente nuestra dependencia de esta raíz judía en Romanos 11 versos 18 al 24. Comenzando con los cantos de María y Zacarías en Lucas 1, el Nuevo Testamento nos recuerda repetidamente que Jesús vino a liberar a su pueblo, es decir, a Israel. La tradición reformada. La teología reformada enseña la unidad del pacto de gracia de Dios. Cristo cumple las promesas del pacto de Dios hechas a Abraham y sus descendientes, pero el cumplimiento no es un reemplazo. La tradición reformada toma en serio el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Por lo tanto, muchos eruditos reformados ortodoxos del siglo XVII creían que se esperaba alguna liberación futura para el Israel étnico. Dios siempre cumple sus promesas, y los reformados en los Países Bajos demostraron que practicaban lo que creían al brindar refugio y refugio seguro al pueblo del antiguo pacto de Dios, especialmente durante el Holocausto. Antisemitismo. El supersesionismo duro ha contribuido a una malignidad de larga data en la historia del cristianismo, el antisemitismo. Hoy en día, el odio hacia los judíos va acompañado cada vez más de una hostilidad hacia los cristianos. En el Medio Oriente, nuestros queridos hermanos y hermanas en el Señor, muchos de ellos provenientes de comunidades que han existido desde los días de la iglesia primitiva, están siendo masacrados por algunas de las mismas fuerzas yihadistas que han prometido destruir el Estado de Israel desde su fundación. Si las promesas del pacto de Dios son inviolables, según el apóstol Pablo, y la promesa de la tierra es parte integral de la promesa de Dios a Abraham, según Génesis 12, versos 1 al 3, y repetidas referencias en los profetas del Antiguo Testamento, entonces, todo lo que pido de aquellos quienes leen esto es que consideren la posibilidad de que nuestro Dios del pacto haya tenido un propósito redentor, así como providencial, al adquirir Israel el estatus de nación en 1948. Para aquellos que deseen continuar con esto con un espíritu de apertura, recomiendo de todo corazón Israel importa. ¿Por qué los cristianos deben pensar diferente respecto del pueblo y la tierra? Del autor Gerald McDermott. Fin del artículo. Gracias, estimados patrocinadores y amigos, por escuchar este programa. Este artículo lo pueden encontrar en la página cristiancourier.ca con el título ¿Por qué ya no soy un antisionista cristiano? Les agradezco mucho que hayan escuchado este programa. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Únete a nuestra gran comunidad de patrocinadores en www.patreon.com/JPauloMartínez y accede a contenido exclusivo. Recuerda que puedes enviarnos tu mensaje de voz o de texto al +52 686 331 2882. Te responderemos aquí en el programa con mucho gusto. Muchas gracias, que Dios los bendiga y te esperamos en nuestra gran comunidad. Esto fue Romanos 1:16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1:16. Todos los derechos quedan reservados.